Bienvenidos y bienvenidas a la quinta Feria del Libro Cajamarca FELICAF 2020, organizada por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca y la Dirección del Libro y la Lectura, el Gobierno Regional de Cajamarca, Municipalidad Provincial de Cajamarca, ALAC Yanacocha y Universidad Antonio Guillermo Urrelo. El tema central de este año es «La lectura debe continuar». Por tanto, debemos continuar con esta actividad tan enriquecedora y liberadora, pese a cualquier dificultad. Para cerrar la jornada de este primer día de FELICAF 2020, hoy tengo la oportunidad de presentar la conferencia El Reino de Caxamarca, Últimos Descubrimientos, a cargo del prestigioso historiador cajamarquino Valdemar Espinosa. Conozcamos un poco más de él, con sus principales premios y distinciones. El profesor Valdemar es honoris causa por la Universidad Nacional del Centro, en Huancayo, Premio Internacional de la Fundación Conde Garriga de Barcelona, palmas magisteriales otorgadas por el Ministerio de Educación en grado de Gran Maestro, presidente del 13º Congreso Peruano del Hombre y Cultura Andina de la Universidad Federico Villarreal, Premio Nacional y Medalla de Oro concedidos por el Consejo Superior de Investigaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Ricardo Palma, reconocimiento otorgado por la Municipalidad Provincial de Jauja, condecoración de categoría de Hijo Predilecto de la Región Junín, Doctor Honoris Causa de la Universidad Emilio Valdizán de Huánuco y candidato al Premio Internacional Príncipe de Asturias en España. El día de hoy, este importante historiador nos expondrá temas nuevos sobre el reino de los Caxamarcas, su área de ocupación, etimología, orígenes, idioma, arte, gobierno político, sistema de sucesiones, conquista por el Imperio Inca, religión, artesanías, sobrevivencia. Conozcamos entonces estos nuevos aspectos importantes sobre la historia antigua de Cajamarca. Adelante, doctor. Gracias por su presentación, señora arquitecta. Estoy muy contento de que se hayan acordado y hayan pedido mi intervención en esta feria del libro que ustedes celebran allá en la ciudad de Cajamarca. Claro, todo es interesante en Cajamarca. La geografía, la historia, el folclore, el arte. Pero hay que saberla, pues, entenderla, cómo comienza, cómo se desarrolla. Eso es lo que me atrae, me impulsa para hablar ahora, para conversar ahora. Miren ustedes, yo recuerdo muy bien, desde que estaba en la escuela, desde que estaba en el colegio, nuestros profesores nos hablaban sobre los caxamarcas. Nos decían los antiguos pobladores de nuestra provincia. Pero no nos decían más, porque desgraciadamente no había fuentes, no había dónde informarse. Recuerdo muy bien que el primero que publicó un folleto, más o menos de 60 páginas, sobre los caxamarcas, fue el doctor Horacio Achiurteaga, historiador cajamarquino. Pero desde el comienzo el libro fue muy criticado. El principal crítico fue Raúl Porras Bartachea, porque no era una historia basada en documentos, en tradiciones, sino en la imaginación del autor. La historia no se escribe así. Ha pasado mucho tiempo y hemos ido encontrando algunos informes, algunos datos que son de bastante interés para nosotros. Ahora ha variado la periodificación de la historia peruana, ecuatoriana, boliviana, del mundo andino.
Ya la prehistoria no empieza con los incas. Los incas es el último momento de la historia antigua del Perú. Los incas tuvieron solamente ni 100 años de existencia. Hay periodos anteriores, por lo menos 5, y entre esos periodos hay que ubicarlos a los Axamarcas, a los Guamachucos, Chachapoyas, etcétera, etcétera. Ahora sabemos pues que estos habitantes de nuestra provincia datan de épocas muy antiguas, antes de Tiahuanaco, pero eran contemporáneos a Chavín, o sea, de que tenemos una venerable historia más o menos de 10.000 años allá en Cajamarca, no somos un pueblo nuevo. Bueno, sabíamos muy poco y ahora sabemos algo más. Varios cronistas que llegaron en el siglo XVI apuntaron lo que pudieron ver y lo que pudieron oír. Todos los españoles que pasaron desde el siglo XVI siempre le llaman provincia, provincia. La palabra provincia en aquella época tenía un significado diferente al de ahora. En aquella época provincia era tierra extensa. Si es de tierra pequeñita, no recibe el nombre de provincia. Y todos la ven muy hermosa, muy linda. Dicen que el Valle de Cajamarca es uno de los 3 valles más lindos del Perú. ¿Cuáles son los otros valles hermosos? El de los Huancas, Mantaro, Huancayo, y el valle de Andahuaylas, de los Chancas, los 3 valles más bellos del Perú. Eso lo decían desde aquel siglo. Ahora, el documento más antiguo que habla sobre el nombre de la provincia es la provisión o autorización que dio Francisco Pizarro en la semana que se fundó la ciudad de Trujillo. 5 de marzo de 1535. Ahí dice que encomienda la provincia de Cajamarca a Melchor Verdugo. Y dice que esta provincia se compone de 2 reyes. Miren ustedes, la provincia es tan grande, tan extensa, tiene tantos habitantes, tantísimos habitantes, que estaba gobernada por 2 supremas autoridades, en quechua, capacs. ¿Quiénes eran esos 2 capacs? Eran Cuismanco y Chuquimango. La provincia se llamaba Cajamarca. Cuismanco es el nombre de uno de esos jefes y Chuquimanco es el nombre del segundo. Ya de esos datos nos indican que Cajamarca era un reino gobernado por 2 reyes. Eso se llama diarquía. Y es una característica de todo el Perú antiguo. Siempre hay 2 autoridades, Anán y Uri, 2 reyes. Y había la costumbre de los españoles de denominar a estos reinos con el nombre de su primera autoridad, Cuismango, pero mal pronunciado me decían Guzmango, decían ellos, Guzmango, que es todavía un pueblo que existe en Condoza. A Cuismango fonéticamente lo transforman en Guzmango. Toda la geografía peruana, todos los topónimos son adulterados. La misma ciudad de Lima era Rima y le pusieron Lima. Bueno, cuando se les pregunta de dónde proceden ustedes, ellos han perdido la noción. Es de mucha antigüedad. Lo único que saben contestar es que su origen está en un lugar llamado Utarán, que yo no lo he podido ubicar
en los mapas, ni en los mapas más finos, como que han hecho los militares en nuestro país. Tampoco en mis recorridos por la provincia de Cajamarca, por el departamento de Cajamarca, no, Utarán. Y dicen Utarán que estaba en el pueblo de Sunaque. Tampoco he podido ubicar yo ese pueblo de Sunaque, ese lugar llamado Sunaque. Pero que era una huaca totalmente rodeada de cristales de roca, en grandes cantidades que llevaban los peregrinos, que llevaban quienes iban a pedir algún favor a esta pacarina, a este lugar de origen, la cueva por donde salieron los cajamarcas. Entonces debe estar en algún lugar de la provincia de Contumazá. Esta gente, ¿desde cuándo vivía en Cajamarca ya en forma evidente? Pues ya vivía gente de la época de Chavín, pero ¿cuándo conformaron una organización política, un pequeño estado? Eso debieron conformarlo a partir del año 1400, según el Carbono 14, que fue la fecha en que cayó el Imperio Huari. Cajamarca fue una provincia, un cacicazgo conquistado por el Imperio Huari. Miren ustedes, Huari con la capital en Ayacucho, y Huari ha ganado desde el 1400 hasta el 1500, ¿no? Mucho tiempo, y Cajamarca también mucho tiempo. La ventaja es de que una característica muy notable de todas las culturas peruanas es que no destruían a los pueblos que conquistaban. Les respetaban su lengua, su religión, sus bailes, sus costumbres, en todo. Llevaban mucha gente, trasplantaban de una provincia a otra y se iban conservando su idioma. No había una alteración. Esa es una de las características típicas que ha habido en la cultura andina, a diferencia de otros pueblos del mundo. Pero otros pueblos del mundo también han tenido la misma actuación. ¿Qué categoría tuvo políticamente ese Estado que funcionó en esa época pre-inca? Es decir, en la época de Tiahuanaco, y en ese interregno de Tiahuanaco a la aparición de los incas. Los incas sabían todo esto. Los incas tenían sus historiadores que conservaban los datos en quipus. Habían quipus fonéticos y al mismo tiempo quipus numéricos, aritméticos. De tal manera que habían cuerdas para conservar cuentos, novelas, historias, hazañas, equipos para contener el presupuesto del Estado, los gastos que realizaba el Estado, etc. Muy bien organizado, gran civilización, no ha sido cualquier cosa. El gran historiador Arnold Toynbee de la Universidad de Oxford, el filósofo de la historia, el que escribió 25 volúmenes sobre un tema que se llama El estudio de la historia, en el primer tomo enumera las 21 grandes civilizaciones que han surgido en el mundo. Él, con mucha paciencia y con mucho estudio, ha identificado 21. Y en esas 21 figura la azteca, la maya y la inca en lo que respecta al continente americano. Y claro, otras son ya la romana, la egipcia, la babilónica, inclusive la civilización occidental, ¿no? Donde nosotros somos los participantes. Esas son cosas muy importantes y que deben enorgullecer a los habitantes de México, del Perú, del Ecuador, que nosotros seamos desde hace muchos años, cientos de años antes que llegaran los españoles, éramos una civilización muy avanzada, muy superior. Eso que no había escritura, no había una escritura alfabética como la fenicia, pero había una escritura y un sistema numérico en cuerdas de algodón, cuerdas de lana,
cuerdas de cabuya, diversos tintes. Bueno, poco se ha salvado, pero miren ustedes cómo las cuerdas históricas y también a esa época que se desarrolló entre la caída de Tiahuanaco y el origen de los incas, le llamaban Auca. Esta palabra Auca tiene muchas acepciones. En este caso significa guerrero. Pero hay otras palabritas más que le agregan, cuyo significado castellano es época o edad de los reinos combatientes. Lo que quiere decir que después de la caída del Imperio Tiahuanaco, todos los pueblos que habían formado parte de sus dominios, desde Cajamarca hasta el Cusco y de Lambayeque hasta Cerro Baúl en Moquegua, quedaron pues sin jefes, sin estado. Entonces cada valle, cada pueblo en la región del litoral de la sierra se propuso establecer pequeños estados. Aparecieron caudillos, aunque que según el poder de los caudillos se iban fundando pequeños reinos, pequeños cacicazgos, los enormes. En el caso de los Chimol, que aparecieron después de la caída de Tiahuanaco, formaron un imperio, porque los Chimol lograron conquistar desde Tumbes hasta Carabello, aquí cerca de Lima. No avanzaron más al sur, no porque no hayan tenido estrategia, no porque no hayan tenido fuerza bélica, sino porque temían, era una gente muy supersticiosa, muy religiosa, temían que Pachacamac, que tenía su templo al sur de Lima, pudiera destruir a todo Chimú. Porque el dios Pachacamac es el que controla el movimiento de la tierra. Pacha es tierra, Camac, movimiento, los temblores, los terremotos, los sismos. Y los sacerdotes de Pachacamac se valieron muy bien de eso para propagar y hacer creer que ellos controlaban los movimientos sísmicos. Y amenazaron que si los Chimú daban un paso más adelante, se destruía el mundo. Ya no, por eso no vinieron. Pero de todas maneras conformaron un imperio en esta época de la Aucarruna, desde la etapa anterior a los incas. Los incas mismos son un fruto de la caída del imperio de Huari. Los incas ya no crean nada nuevo. Lo único que crean es revivir el estado que ha muerto, restaurar el gran imperio Huari que ha desaparecido. Todos los demás caminos, equipos, arquitectura, agricultura, herramientas son iguales. Y esto ha dado como resultado para que muchos indigenistas en el Perú sintieran una gran pena al oír de que los incas no inventaron nada. Todos son inventos anteriores. El gran inventor fueron los mochicas, fueron los nazcas, fueron los huaris, fueron los tiahuanacos también. Bueno, ¿qué categoría tenía la provincia de Cajamarca en esta época de los Aucarruna? Es decir, de los reinos antes de los incas, pero después de Huari. Era un estado, aceptaban que era un estado, pero la palabra estado pues es muy lata. Estado puede ser un principado, un condado, una república, un imperio, un reino, muchas cosas puede ser la palabra estado. Pero eso se soluciona en 1582, cuando se realiza una investigación sobre los principales dioses nativos que existían todavía, preincas que existían en el Perú. Y cuando se hizo la averiguación en Cajamarca, todos decían que sucedió en la época de la provincia y estado y reino de los caxamalcas. Así contestaron y así figuran en el documento, de donde hemos traído los datos y lo hemos transcrito en un artículo que ha salido publicado precisamente en el primer tomo de ese libro que ustedes ya lo deben conocer, que se llama Las etnias en el Imperio de los Incas, porque no crean ustedes que estos reinos
que se formaron y cayeron, desaparecieron del mapa y después continuaban, soportaban invasiones, soportaban todo lo que se podía y han soportado en la colonia y soportan todavía en nuestros días, muy alicaídos, pero bueno. Y siempre aparece el reino y estado de los caxamalcas con dos reyes, con Cuismanco y con Chuquimanco. Una diarquía que tenemos todavía la suerte de saber dónde vivían. El primero, el Cuismanco, vivía en Tantarrica, que está íntegra, cerca de Guzmango, precisamente en la provincia de Contumazá. Y Chuquimango también vivía en un terreno más llano que subsiste en el centro del camino de Chilete a la Magdalena. Ustedes que han viajado en ómnibus habrán visto Chuquimanco, dice un letrero inmenso, cuando era hacienda, porque los españoles lo transformaron en hacienda a Chuquimango. A Cuismango los españoles no lo transformaron en hacienda, lo transformaron en pueblo. Llevaron a la gente de Tantarrica para fundar Cuismango, pero los españoles pronunciaban mal, hasta los curas pronunciaban mal, y le pusieron Guzmango, la cual queda todavía. Guzmango queda y Tantarrica queda, y no son ruinas lo de Tantarrica. Es una cosa que bien conservada. Y cuando han hecho las excavaciones, encuentran datos desde la época de Huari hasta la época colonial actual. Ha seguido sustentándose por sí sola esa enorme yacta o ciudad de Tantarrica. La capital es Tantarrica. Se llama estado de Caxamalca. Había un lugarcito llamado Cajamarca en lo que ahora es la capital del departamento, pero no era capital pues, en aquella época. No era de capital de nada, no existía nada. Cuando ustedes hacen una excavación en Cajamarca, todo lo que se encuentra, lo más antiguo que se encuentra es Inca. Y anterior a los incas, no encuentran ustedes nada de Huari, nada de los caxamarcas mismos, ¿no? Bueno, la capital es entonces Tantarrica, pero estaba en un lugar estratégico para los nativos de Cajamarca, pero no era estratégico para los militares, políticos del Cusco, quienes en algún momento, capitaneados por Capa Yupanqui, la conquistaron pues para el Tahuantinsuyo. Y se propusieron no destruir Tantarrica, no destruyen los incas, no son destructores, más bien son constructores. Pero piensan de que Tantarrica está en un lugar antiestratégico para dominar la zona norte, la costa, la sierra. Está en un lugar antiestratégico para las avanzadas militares de sur a norte, al oeste. Entonces, los estrategas consideran que el lugar propicio para fundar la nueva capital del reino que acababan de conquistar debía estar en Cajamarca, no en el valle, sino en un rinconcito del valle, apartado del valle, que al oeste, ¿no? Al oeste del valle, que se llamaba Cajamarca. Y ahí fundaron la yacta de Cajamarca, sin destruir Tantarrica, de tal manera que los grandes curacas Chuquimango y Cuismango siguen viviendo en Tantarrica. Y en Cajamarca van a vivir los representantes del Estado Inca, los gobernadores que envían del Cusco. La Puebla en la Cajamarca, con 2,000 unidades domésticas. Unidad doméstica es el papá, la mamá y los hijos. En forma promedial, el hogar o unidad doméstica se compone de 5 individuos, el papá, la mamá y 3 hijos. No hay censo, ellos hicieron censo, pero no queda en los archivos ese censo. Hay entonces 2,000 unidades domésticas.
que ya viéndolos en números sueltos, salen 10.000 habitantes. Es interesante. En aquella época se había fundado un centro urbano con 10.000 habitantes y toda de cantería, a la mano, accesible. Por gente acostumbrada a labrar piedras más duras, tipo granito, la cantería es muy maleable. Pero no la fundaron acá la nueva ciudad Ollacta de Cajamarca con cajamarquinos, los incas. No, no. La ciudad que va a ser el control de la región político, militar, económico, tiene que estar fundada por gente extraña, adicta a los incas, de tal manera que la llenan de mitimaíz. Los primeros mitimaíz que llegan son los propios cusqueños. Viene Anán Cusco, viene Urincusco, de donde sale el Tótrico o gobernador de los incas. Vienen mitimayes de Arequipa, de Huamanga, y conforme van avanzando, van trayendo del norte a mitimayes, traen de Chachapoyas, traen de Guayacondo, o sea, de Huancabamba, traen de Quito, o sea, trajeron como 21 grupos étnicos para fundar. Cajamarca fue fundada con mitimayes, no fue fundada con cajamarquinos. Los cajamarquinos siguieron en sus aires, siguieron en sus guarangas, en sus pachacas, pero también sacaban cajamarquinos para llevarlos a otros lugares donde podían desempeñarse al servicio del Estado, a veces a lugares distantes. Los enviaron, por ejemplo, a Quito. Quito fue fundada por cajamarquinos, caxamarquinos, digamos, Copacabana, orillas del lago Titicaca, por caxamarquinos, y así sucesivamente. Los repartieron también a los cajamarquinos. Por eso es la táctica de los incas, pues, divide y reinarás, ¿no? Pero no matando, no actuando con crueldad. Actúan con crueldad en ciertos casos. Fundan la Yacta y no le faltan nada a Cajamarca, porque es otro Cusco, así decían. Cajamarca era otro Cusco. No se referían a que era una ciudad como el Cusco de calles, plazas, fortalezas, sino es otro Cusco desde el punto de vista político, militar. De tal manera que y era muy linda la ciudad, muy grande. La plaza actual de Cajamarca es la misma plaza que funcionaba en la época inca, que lo fundaron los incas, Capayupanque, y le llamaban Atuncancha. Las plazas tienen diversos nombres en el Perú. Hay en el Cusco, es Aucaipata, en Jaquijahuana tiene otro nombre, en Cajamarca le decían Atuncancha. Atun es grande y cancha es espacio, pues. Un espacio para, ahora la empleamos todavía la palabra cancha para jugar fútbol, para el deporte. Bueno, y rodeada con piedra de granito, al estilo inca. La rodeaban con piedra de granito para que la gente que vivía en la ciudad hacía fiestas, homenajes, porque es fiestera, pero la gente vive nada más celebrando homenajes o al inca o a sus divinidades, que eran muchas, no salgan y dañen los terrenos agrícolas, cosa que era separada la chacra del lugar de diversión, que es un buen sistema lo que emplearon. Bueno, ellos fortificaron al cerro Inca-Rirpo, no a que por error Correa Surtiaga le llama Rumitiana. Y los españoles, los frailes franciscanos, le pusieron el nombre de Santa Apolonia. El nombre antiguo, cajamarquino, era Inca-Rirpo, que quiere decir cerro del Inca. Inca-Rirpo, cerro del Inca. Eso le pusieron. Y hicieron un camino en caracol, que después se fue destruyendo porque sacaban cantera para hacer casas, para hacer templos, hasta que llegó el alcalde Malpica y trazó un camino en caracol
como el antiguo de los incas. No resultó como el camino de los incas, pero de todas maneras podían pasar pequeños automóviles. Levantaron un templo al sol. El templo al sol estaba justo en lo que ahora es, o fue, la vieja municipalidad de Cajamarca, porque ahora ya no funciona ahí, que fue una casa de los Castro. Ahí la tienen vacío el local, ¿no es verdad? Y ahora tienen un local nuevo en el Camino a los Baños. Ahí está el Templo del Sol. Levantaron el Aguaguasi, y la Aguaguasi era una pequeña plaza para que trabajaran ahí 200 mujeres expertas en preparar chicha, de la mejor. La chicha aymoro se llamaba la chicha que preparaban, y tejieran solamente para el Estado, el Inca, para soldados, para dar de premio a los servidores del Inca, porque el tejido, la ropa, era mejor que la moneda, valía más que la moneda, más que el oro, más que la plata. La gente trabajaba para que les regalaran ropa, les regalaran tejidos. Esa era la manera de pensar de ellos. Y bueno, hicieron su ayahuasca también, hicieron el ujno, que es una construcción piramidal, cuadrada, que por lo general está en el centro de la plaza, pero a veces la ubican en un ángulo de la plaza. En Cajamarca la construyeron en el ángulo, justo en lo que ahora es la portada principal de entrada al hotel Plaza, al que está en la Plaza de Armas, de la familia Quispe. ¿Cómo se llama el hotel? Plaza. No. Bueno, a ese hotel, ahí estaba el Ujno. Y en los documentos, en los protocolos, le llamaban la calle del Ujno, la casa del Ujno. ¿Y cuándo ha desaparecido ya la denominación? A mediados del siglo XIX. Si algún día en Cajamarca se hace esas reconstrucciones, se le devuelve todo a base de los documentos existentes. Trazaron los caminos del Capañán. Cajamarca era el centro de reunión y de salida de 4 capañanes: el que iba a Chachapoyas, Moyobamba, el que va al norte, Loja, Cañar, Quito, que se va al sur, al Cusco, y el que se va a la costa. Mucho se comunicaba Cajamarca con el Cusco. Bueno, la llenaron de vitimayes, pero no dañaron la estructura, la política de Cajamarca. Los cajamarquinos tenían mitimayes en la costa de Huamán, ahí al sur de la ciudad de Trujillo. Eran los mitimayes tintomines, exclusivamente cajamarquinos que iban a dedicarse a la pesca para enviar pescado seco a sus paisanos y enviar pescado fresco a los curacas. Y podía llegar fresco, porque le usaban una técnica, ¿no? Al pescado vivo lo ponían en el depósito de agua salada y la llevaban dentro del agua salada. Como viajan día y noche y son buenos corredores, llegan a tiempo para alimentarse. Bueno, edifican todo lo necesario. Vigilan el riego, reparten la tierra, los incas encajaban en toda la provincia, y para que no falte agua en ningún sitio que necesita agua agua de riego para poder producir, porque la lluvia a veces falla, la lluvia no alcanza. Todo eso se destruyó poco a poco. Bueno, ahora veamos, construyeron todo ello, y era un Cusco pequeño, era otro Cusco, así le llaman. Huamamboma dice, en Cajamarca era otro Cusco, otro centro administrativo poderoso como él. Antes de seguir adelante, a la población está dividida en el sistema decimal: guarangas, pachacas. Guaranga quiere decir 100 unidades domésticas, 100 familias. Pachaca, no, guaranga es 1000 familias. Pachaca es 100 familias. Y eso a nosotros nos lleva a la conclusión que Cajamarca tenía, por lo menos la provincia, que para su tiempo, una gran población, más de 48,000 habitantes, que es demasiado en aquella época. La tierra muy bien distribuida.
Los incas no se adueñan de tierra para ellos, no, pero se adueñan de tierra para darle a los mitimays. La tierra no es privada, sino es comunal. Todas son comunidades que desgraciadamente van a desaparecer cuando se funda la Reducción de Cajamarca en 1566, porque comienzan a llegar españoles a quienes no les interesaban las tierras de comunidad. Lo que les interesa son formar feudos. El feudo que forman aquí es el sistema de haciendas. La hacienda es feudal. Y ese tiene otra historia y otro origen, porque eso no pertenece ya a la historia de los incas, sino a la historia del primer siglo del coloniaje. ¿Y qué significaba esta palabra Cajamarca? Nosotros decimos Cajamarca, y el primero que se preocupó por querer traducir Cajamarca fue el doctor Horacio Achurteaga, y decía que Cajamarca quiere decir tierra fría. Cacha, decía que el casa venía de casa, y casa es fría en quechua, pues, y marca es provincia, región fría. Humboldt también cuando llegó dijo que es cosa fría. Bueno, como eso lo dijo Humboldt, después lo dijo Horacio Urteaga, toda la gente y en todos los colegios se nos ha enseñado así, porque no sabían, no mentían los profesores de colegios y escuelas, pero con el paso del tiempo y se descubre que Cajamarca siempre fue escrita con X en la colonia, nunca fue escrita con J. Y la X en el siglo XVI, siglo XVII y aún en el siglo XVIII, aunque en el siglo XVIII comienza a cambiar esto, le decían, tenía el sonido de SH, Sha. Entonces es Cajamarca. No era Cajamarca, sino Cajamarca, el nombre auténtico, antiguo de los Cajamarcas. ¿Y qué quiere decir Cacha? Cacha, espina, pero no cualquier espina. Era esas espinas menudas que nosotros le decimos cardonal, que sirve para sacar pelo a los pullos, a las mantas, a la ropa, que también la usaban para curar el asma a los cajamarquinos, también emplasto para el cólico, era medicinal y también era artesanal, la cacha. Entonces es tierra de los cardones. Habría que traducirla como el cardonal. Cajamarca es el cardonal, no es la tierra fría. Estas son cosas nuevas. ¿Qué idioma hablaba esta gente? Bueno, antes de los incas, en esa etapa que los arqueólogos denominan, a ver, en la etapa que en el intermedio tardío, hablaban su lengua propia los de Cajamarca. Así como los guamachucos también su lengua propia. Cajamarca hablaban la lengua cat. Y los de Guamachuco hablaban la lengua culi. Pero los de Cajamarca también entendían la lengua culi. Y los de Guamachuco también entendían la lengua cat. Lo que está indicando que había una comunicación muy grande, comercial, ritual. Y ahora de la lengua cat, que la descubrió y la estudiaba Alfredo Torrero, no ha quedado pues nada, salvo palabras en la toponimia. Y eso solamente lo pueden estudiar los lingüistas. Ellos saben muy bien diferenciar el topónimo quechua, aymara, castellano, cuy, etcétera, etcétera. Entonces, falta un lingüista, etnolingüista, que estudie. En la documentación solamente nos queda 2 palabras o hasta 3 palabras del cat. Primero, la mujer principal del curaca se llamaba Cosa, y la mujer secundaria, Manachún. Esas son palabras de la lengua cat. Eso sí, ya que los curacas principales, Cuimanco, Chuquimango, tenían derecho a tener 30, 40 mujeres, pero no todas ellas son de la misma categoría, del mismo rango. Hay una que se llama la esposa principal y las demás son las esposas secundarias.
Y nunca hay pelea, nunca hay pleito en el hogar. Más bien la esposa principal quiere que su marido tenga más esposas secundarias, porque así ella se evita del trabajo. Ella está siempre elegante, siempre está con las manos limpias, no trabaja. La que la trabajan eran las mujeres secundarias. Miren ustedes, el interés es económico para que exista la poliginia. Poliginia es la poligamia. Y además, un premio predilecto que ansiaban los hombres en el antiguo Perú era de recibir de regalo esposas. Eso les daba honra, gran categoría, gran hombría. De ahí porque cuando conquistaron los incas de Cajamarca, llevaron al preso, no preso, sino en rehén, al hijo de Cuismango, para educarlo en el Cusco, pero para darle una educación pro-inca, pues hacerlo pensar como al muchacho, como inca, para que cuando mayor regrese a Cajamarca, pues continúe, implante el sistema inca, el amor a los incas, la admiración a los incas. Miren, qué bien que funcionaba esta civilización. Bueno, tenía muchas esposas. Chutongo, que era el que fue llevado al Cusco y preparado allí para futuro funcionario del Estado Inca en Cajamarca, a su regreso le dieron 100 esposas. Y le entró triunfante pues, a Cajamarca, admirado, aplaudido de este fabuloso regalo que recibía de los cusqueños. Pero estas cosas suceden en la época de Capayupangui, ya de Huayna Capa. El Estado Inca funcionó muy poco tiempo. Hubo solamente 4 incas, los demás fueron pequeños curacas, como los otros, igual que Chuquimanco, igual que Cuisbanco. Era tan hábil, tan buen lector de equipos matemáticos y literatos, que Capa Yupanqui lo nombró tutor de su pequeño hijo, Huayna Capa. O sea, un cajamarquino era el maestro exclusivo que educó a Huayna Capa. Le enseñó matemáticas, le enseñó a leer equipos, matemáticas en equipos, lectura de historia en equipos. Hay una palabra en quechua que para denominar la historia, es el pacarisca villar, es el historiador. Viene de pacarina, del origen. Lo hizo, bueno, tutor quiere decir pues maestro, total, ¿no? Y para ser tutor siempre nosotros buscamos al mejor amigo, al mejor familiar, al mejor vecino. Tutor no puede ser cualquiera, tiene que ser un gran educador. Todo esto es valioso, porque eso está demostrando que los caxamarcas era gente de primer orden en el Perú. Bueno, también hay muchas cosas interesantes, muchas cosas curiosas. Por ejemplo, hay mitimaíz de la costa que lleva a Cajamarca, hay mitimaíz serranos que llevan, en tanta cantidad que forman la guaranga de los mismos serranos y la guaranga de los mismos costeños. Por ejemplo, hay mitimaíz de Pacasmayo, de Chepén, hay de Moro, hay de Chongoyape, hay mitimaíz de Chanchán, hay también mitimaíz de Jayanca, y así, mitimaíz serranos, hay cañares, hay chachapoyanos, hay de Leimabamba, hay guamachuquinos, hay de conchucos, hay también de la costa arequipeña. Eso es como un crisol, ¿no? Donde mete gente forastera para que a ver si se unen pues, con los cajamarquinos y dar así unidad a la población regional y a la población del Estado. Claro que esos planes no se cumplieron del todo, porque el imperio de los incas cayó muy pronto. Ya sabemos eso, cómo fue la invasión,
¿Cuándo fue la invasión? ¿Quién la comandó? Hay que ver que Francisco Pizarro, él tomó posesión del palacio de los incas, porque hicieron su palacio también ahí, en lo que ahora queda el cuarto de rescate, ¿no? Ese cuarto de rescate es lo único que queda de la época de los incas. Ese cuarto, triste cuarto de rescate, digo yo, cuya restauración comenzó comenzó cuando yo era alumno en San Ramón. Yo veía ahí que tumbaban las paredes, las puertas, hacían escaleras para darle libertad al cuarto en 1948. Y ahora todavía no termina la restauración, ¿no? Y ya va a ser un siglo. Bueno, cosas que pasan. Pero la ciudad de Cajamarca, que era tan grande, tan hermosa, tan impresionante, porque así dicen los que lo conocieron, no queda nada seguro. Entonces algo pasó. ¿Quién la destruyó? Por lo general creemos y decimos que los destructores fueron los españoles. No, no fueron los españoles. Ellos no destruyeron ni Cajamarca, ni Huamachuco, ni nada, ni Caguamán, nada. Los que destruyeron a las ciudades que fundaron los incas fueron los propios indígenas. Eran los soldados atahualpistas de Quito. Estos soldados atahualpistas de Quito, que sumaban más o menos 25,000 unidades domésticas, tomaron el Cusco, pues casi sincrónicamente a la llegada de Pizarro. Y los cusqueños querían votarlos. Ya no podían. Entonces se aprovechan de Pizarro para que Pizarro los vote del Cusco. Entonces a los soldados e indígenas de Quito deben votar, hacerlos regresar a Quito. Eso es lo que preocupaba a Manco Inca, expulsar a los quiteños del Cusco. No le importaba la invasión española. Más bien había que aprovecharse de ellos para sacar a los otros enemigos atahualpistas. Y esos atahualpistas, cuando salen del Cusco, forzados por los caballos y las armas españolas, a su paso, muertos de cólera, con una profunda ira, destruyen todo lo que es inca. Destruyen el puente de Río Purina, destruyen la ciudad de Vilcabamba, destruyen Jauja, destruyen la ciudad de Huaylas. Bueno, todo eso destruye. Y cuando llegan a Cajamarca, a todo lo tiran al suelo. Todo. Muros, paredes, templos, Ushno, Aguiahuasi, templos del sol, todo al suelo. Y si es posible, todo es polvo. Lo único que dejaron sin tocar fue un edificio que ellos creían que estaba contagiado con la magia de Atahualpa, que era el cuarto donde estuvo muchos meses prisionero. Esta es la razón por la cual no existen ya monumentos incaicos en Cajamarca, en Huamachuco y en docenas de ciudades de la costa de la sierra. Entonces lo destruyeron los propios indígenas, pero del bando contrario a los cusqueños. Destruyeron también la ciudad de Tumibamba, la ciudad de Quito también, la hicieron polo. Bueno, así que, y de tal manera que esos recuerdos pues han desaparecido. Y es bastante conmovedor que la yacta de Cajamarca haya sido liquidada por los soldados indígenas del extremo norte de Quito, comandados que estuvieron comandados por Quisquis, Carcuchima y otros, pero que comandó la destrucción de la yacta de Cajamarca y es un Quispe Yupanqui, que era también subordinado de Atahualpa. Bueno, creo que se han cumplido las 45 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valdemar. Muy interesante conocer sobre los habitantes de nuestra provincia y reconocer que datan de épocas muy antiguas, cientos de años antes de la llegada de los incas y de los españoles, y es ahí donde nosotros tenemos nuestro origen, una civilización muy desarrollada con importantes evidencias que podemos disfrutar hasta hoy.
Hay algunas preguntas que le voy a transmitir Bueno, del público. Alejandro Neira consulta que quiere algo de los Huancapampas, vecinos de la región Cajamarca, y la influencia de Tupac Yupanqui entre 1480 y 1490. Sobre la ubicación de Huancabamba, dice usted, ¿no? Vecinos de la región Cajamarca, Huancapampas. Ah, Huacapampa está por Selendín. Había oído yo Huancabamba, que es una provincia liborana. Bueno, Huacapampa en Selendín es palabra quechua, no es palabra cuy ni pertenece al cat. Traducción al castellano es llanura sagrada. O sea que es preciosa traducción, más preciosa que la que tiene ahora. Creo que le llaman Miguel Iglesias, algo así, ¿no? Miguel Iglesias es un traidor, el que entregó Tarapacá a los chilenos, el que entregó Arica a los chilenos, Tacna a los chilenos, ¿no? ¿Cómo será que hayan puesto Miguel Iglesias a esa provincia? ¿Qué ilusión ha sido esta? Se debe cambiar. Si quieren ponerle un nombre bonito o no, traduzcan la palabra. Huacapampa, llanura sagrada. Bien, doctor, muchas gracias. Raúl Cabezas Otra. Estrada consulta, ¿cuál era la relación de los Cajamarca con los chimús? ¿Eran aliados? ¿Eran subordinados, tributarios de Chimú? Las crónicas los describen como tributarios y se enfrentaron a los... Ni tributarios, ni enemigos, ni subordinados. Más bien Chimú con Cajamarca eran muy amigos, un gran entendimiento. Esta zona que queda al oeste de la provincia o departamento de Cajamarca tenía mucha influencia Chimú. Idioma, hablaban bastante mezclado con el Chimú. Nunca tuvieron líos, más bien buscaban relaciones de paz y de amistad por intereses, porque la costa de Chimú tiene terrenos de arenales, escasea el agua, ellos aprovechan lo mínimo. ¿Y eso de dónde viene el agua? Baja de la sierra. Entonces tienen que ser muy amigos de los serranos para que nunca les falte el agua. Porque de lo contrario, los serranos podrían desviar sus bocatomas a sitios estériles y matarlos de hambre a los chinos. Y también le interesaba a los de Cajamarca recompensa, pues alguna reciprocidad por esa abundancia de agua que le permitían en las épocas de invierno. Era que los chimú enviaban obsequios a Cajamarca, les enviaban muchos caracoles. Y una caracola en aquella época era un obsequio de primera calidad. Eran las mejores ofrendas que se hacían a las divinidades, porque cree la gente que los dioses, cualquier dios, se alimenta de caracolas, ¿no? Pueden hacer sacrificios hasta de seres humanos, pero no se alimentan de carne humana ni de hueso humano, sino de caracoles. De tal manera que en Cajamarca y en otras provincias habían corralones. Bueno, yo le doy el nombre de corralones, pero eran unos espacios cerrados donde habían mujeres con sus batanes y sus chucos que solamente chancaban y molían caracolas para esas cosas, echar a las lagunas, echar a los ríos, echar a todas, a los manantiales, para que no falte el agua en Cajamarca. Porque también la gente en Cajamarca sufre por la falta de agua y sufría por el riego. Miren esa reciprocidad que hay. Dicen, los de Cajamarca nos dan agua. Nosotros tenemos que darle pescado seco y darles caracoles. Y además hasta les permitían que funcionara una gran colonia de cajamarquinos en Huamán, que está al sur de Moche, al sur de Trujillo, para que tengan sus mitimais propios. Hasta ahora viven ahí, en las mismas tierras que les dio el Inca. Hay cosas muy llamativas que han logrado supervivir pese al desentendimiento, a la prepotencia
de las clases dominantes. Muchas gracias, doctor. Muy importante que conozcamos estas relaciones de reciprocidad que han permitido que nuestras culturas previas estén en el territorio durante tanto tiempo y precisamente hayan podido evolucionar en esta civilización. Una pregunta más, Ya, le he traslado, a ver, sobre el cuyi, ¿no? ¿Cómo se descubrió la lengua cat? Porque pensamos que la lengua de Cajamarca era el cuyi. ¿En qué crónicas o sí. documentos la mencionan como lengua cajamarquina? De Huamachuco no había ningún problema, porque el obispo Compañón dejó un libro, un cuaderno, donde dice que los huamachucos hablaban cuy. Y mienta ahí con 20 palabras, pone como ejemplo. Y para Cajamarca, ¿cómo se llegó a la conclusión de que hablaban cuy? Por el cronista Ciesa de León. Ciesa de León dice, los habitantes de Cajamarca se parecen a mucho a los huamachucos, en lengua, en traje, en comidas, dice. Entonces, si Ciesa de León dice que se parecen en lengua, y el obispo Compañón dice que hablaban el cuy, era el cuy que hablaba. Y los reestudios que hace Torero son pues más finos, más científicos, y llega a la conclusión que la lengua de los Cajamarca era, él le puso el nombre de Cat, pero no tuvo tiempo ya de hacer más estudios porque se salió del Perú, huido a Holanda y murió allá en España. Solamente escribió un artículo sobre este asunto. Y hay pocas palabras, pero yo creo de que si aparece de un momento a otro un lingüista o dos o tres lingüistas interesados en el pasado de estos idiomas, puede seguir descubriendo las palabras, porque si domina el aymara, domina el quechua y domina el castellano, todos los lugares que no tienen nombres de estas culturas pertenecen a un método para averiguar. Si ahora podemos decir hasta dónde nació el cuy, nació en Otusco, en ese pueblo que está ahí en Mamachuco, no en Otusco de las ventanillas de la Cajamarca. Eso, sí. Pregúntenme, pues, pregúntenme. Muchas gracias, doctor. El tiempo nos está ganando, pero tengo dos preguntas más. ¿Existe alguna evidencia de andenería en Cajamarca? ¿Ingeniería? Andenería. No, no fue necesario. Porque no fue necesario, porque en Cajamarca hubo abundancia de tierras y valles, por ejemplo, el Valle de Chota, porque me faltaba decir desde el territorio. El reino de Cajamarca se extendía desde Chota y Huargayó, Casadín, que está por ahí, hasta el sur, pues hasta el río Crisnejas, y ahora el valle de Condebamba. La mitad del valle era de Huamachuco y la mitad del valle de Cajamarca. Qué raro, qué hermoso. Los límites del reino de Cajamarca, los cajamarcas exteriores, no se han desaparecido, siguen intactos. Lo que ha habido es una gran cantidad de provincias que se han creado internamente y hay una variedad de linderos, pero dentro de lo que fue el reino de Cajamarca. En cuanto a los límites exteriores, igual. Lo que separa la costa de las tierras de Cajamarca es el mismo límite desde la época de Huari. El río Marañón que separa de Chachapoyas de Cajamarca es el mismo. En el norte, igual, los límites que separan Chota de Cutervo, que separan Huargayó de Cutervo también, ¿no? Porque el Chota era de Cajamarca, Huargayo de Cajamarca, y Chota está figura en los documentos como un gran valle productor de pastos para criar ganado, o sea, llamas, alpacas. Doctor, muchas gracias. Con las disculpas de la empresa de las transmisiones, voy a hacer la última pregunta, que nos Bien. vamos a pasar un poquito, que es, ¿quiénes serían los nativos de Celendín antes de la llegada de los incas?
Ah, muy buena, ni se me había ocurrido, pero es una pregunta llena de actualidad, porque los celentinos se jactan de ser judíos. Bueno, los de Celentín era el territorio de una guaranga cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero eran la guaranga era también del reino de Cajamarca. Y figuran en los documentos los pueblos, los ayllus, las guarangas que estaban por aquí. Hay 3 visitas de Cajamarca. Una del doctor González de Cuenca, que todavía no se ha publicado. Otra de un tal Álvarez, que sí lo publicó la doctora María Rostorowski. Y hay una tercera visita todavía. Viendo las 3, uno descubre más maravillas de las que hubo en el Cusco, de las que había en Vilcabamba, salvo que ahora no existen esas construcciones porque los destruyeron los quiteños. Y bueno, en cuanto a Celentín, ahí, y el nombre tenía su nombre propio, Celentín, pero el nombre propio era Xelendín. Xilindín. Y el Xilindín es un pajarito, un ave que vuela por los campos. No es un mal nombre, es un nombre muy lindo, ¿no? Una avecilla, como decir, un colibrí, por lo así, ¿no? Y estaba poblada tan igual que Chota, tan igual que Cajamarca y todo lo demás. Lo que sucede es pues, que en el siglo XVI, no, en el siglo XVII, se desataron unas epidemias atroces en Cajamarca, en todo el Perú. Epidemias mortales para las cuales no había remedio, ni herbolarios para que poder, peor que el coronavirus que ahora padecemos nosotros. La gente se muere. Y hay zonas que son azotadas en Cajamarca, más que otras. Y una zona muy azotada fue donde vivían los de Celendín. Toda la zona de Celendín muy grande. Que ahí en uno de mis artículos que se publica en un libro que publicó aquí la San Marcos y lo pagó la edición en la región de Cajamarca, y 1000 ejemplares sacaron y lo llevaron para repartir en escuelas, colegios e institutos, seguramente que llegó también a manos de ustedes. Entonces se desata pues una epidemia y quedan, ahí ellos enteros desaparecen, tierras inmensas, sin dueño. Entonces, ¿qué hacen las autoridades? Aprovechar esta situación para salvar del hambre a inmensos pueblos de España, que en España era mucho problema. No creamos nosotros que porque España estaba en Europa era una vida feliz y tranquila. El pueblo español, que era la mayoría, sufría. No hay trabajo, no hay industria. Las élites españolas vivían tranquilas con las rentas del Estado que les llegaba de México, de Potosí, del Perú, de todas partes. ¿Qué es lo que hicieron? A los obispos de Trujillo se les ocurrió para Celendín traer gente del norte de España, de Oviedo, Asturias, pobrísimos, no podían resolver su vida. Los reyes allá angustiados, a ver si hay un espacio en el Perú, en México, en Chile, para ubicarlos a esta gente desvalida. Y los ubicaron en Celendín. Y estos pobres asturianos que llegaron a Celendín eran verdaderamente pobres. Y eso fue una gran cosa, porque les dieron las tierras y las trabajaron. Ellos mismos las trabajaban. Los propios, estos eran descendientes de los visigodos, ¿no? De esos bárbaros que invadieron España después de la caída del Imperio Romano. No era cualquier gente muy blanca, de ojos azules, y siempre admiraba eso. A otro sector los ubicaron por Chota. Ahí está la causa por qué los antropólogos cuando visitan dicen que se encuentran gente blanca que ara en la costa de la Tierra Norte, que vigila sus chakras ellos mismos.
Mientras que en el resto del Perú, un personaje como esos, imposible que se dedique a esas tareas agrícolas. Y en el Perú, la gente de Cutis Claro debe estarse en una oficina, ganando un gran sueldo estatal, y en el campo deben estar los indígenas. Esa es la causa por la cual hay tanta gente de Cutis Claro en Selendín, en Chota, en Chubur, en Huargayo, en Bambamarca también. Y, sí, y aquí en Lima siempre dicen, ay, los bajamarquinos, qué blancos que son. Ahí está la causa. Gente pobre, pero que vino y a base de un trabajo constante, hasta haciendas, hacendados llegaron a ser. Bien, doctor, muchas gracias. Ahora, ¿qué significa? Hemos pasado del tiempo, lo invito y lo comprometo para seguir desarrollando conferencias. Sin duda hay mucho más de lo que debemos nosotros conocer. Así De acuerdo a todo el conocimiento y los estudios que usted ha desarrollado, y siempre con mucha generosidad y con mucha calidad humana, pues participa todas las veces que nosotros lo invitamos, y lo comprometo para que podamos hacer futuras conferencias. Han quedado algunas consultas todavía que ya no se pueden responder. Amigos, esta noche hemos conocido nuevos aspectos muy importantes sobre la historia antigua de Cajamarca. Ha sido muy interesante y creo que refuerza nuestro sentido de identidad el saber cuál fue la cultura que existió en nuestro territorio, que no nacimos con la época inca, sino que tenemos una historia milenaria. Recordemos y aprendamos que no somos un pueblo nuevo. De este modo damos por finalizada la conferencia El reino de los Caxamarca, últimos descubrimientos, a cargo del prestigioso investigador Valdemar Espinosa. Los esperamos en las siguientes actividades de la Feria del Libro Cajamarca. Recuerden revisar nuestra página web www.felicaj.pe, donde encontrarán nuestra tienda virtual, y asimismo informarles que tenemos una tienda presencial en la Casona Espinach, Girón Cruz de Piedra 631, donde podrán encontrar la literatura y las obras escritas por autores cajamarquinos. Búsquennos en Facebook, en YouTube, con el nombre Feria del Libro Cajamarca Felicaj, porque la lectura debe continuar.